Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella, curando a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Tráiganlos». Luego les mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Este evangelio que acabamos de leer me recuerda a un gran santo italiano que aquí en Roma vivió un tiempo y tenía una vida de oración tan profunda, una vida de santidad que luego se mostraba incluso en algún milagro y cosas sobrenaturales que le acontecían. Y por eso ya tenía fama de santo en vida. La gente siempre lo quería como que tocar, pedirle bendiciones. Es más, aquí en Chiesa Nuova, en Roma, en el centro, en esa iglesia hay como un museo de reliquias. Y creo que es uno de los santos que seguramente tendrá como más reliquias, al menos de los que yo conozco y he visto. Porque claro, la gente guardó muchas cosas de él en vida por su santidad. Esta santidad obviamente nacía de una vida de oración profunda, luego de una caridad, porque se preocupaba mucho por los pobres, ahorita contaré algo sobre él, y de una vida eucarística, de una celebración de la misa con muchísimo fervor. Visitas a la Eucaristía, y un hombre que incluso en la misa llegaba a levitar. Y claro, esto lo veía la gente. O sea, este hombre se metía tanto en el misterio que traía entre las manos, sabiendo que era Dios que estaba ahí en sus manos y que se iba a sacrificar delante de él, que a veces levitaba. Tanto que él, para evitar que la gente lo viera levitar, le pedía a los monaguillos que le leyeran algún tipo de cuento durante la consagración para que él se distrajera y así no se metiera tanto en el misterio. Claro, como la gente veía que levitaba y ya había hecho incluso algún milagro, que un milagro famoso de él, y es que como él atendía a gente pobre, una vez estaba con unos niños muy pobres ahí jugando en el campo, los llevó tipo como a darles un poco de catequesis, y en el momento de la comida tenía una sopa que era muy poca porque vinieron muchos más niños de lo que se esperaban, y de repente, pues nada, la sopa empezó a multiplicarse y alcanzó para todos. Y al final también sobró. De hecho, este milagro lo muestra en una película muy buena que se hizo que se llama Prefiero el paraíso, una película sobre San Felipe Neri. Y este hombre, ¿por qué digamos que Dios le dio esas bendiciones de tipo sobrenatural? Pues porque era alguien de una oración profunda, de una caridad delicada hacia los demás, de una entrega hacia los demás, y un hombre que también era muy cercano a Cristo Eucaristía y que vivía la Eucaristía de un modo especial. Comento estos tres elementos porque estos 3 elementos los vemos en el Evangelio de hoy. Al inicio del Evangelio dice que Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Obviamente estaba muy mal, era su primo, era alguien a que él apreciaba mucho, y dice que subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. ¿Para qué se dirige a Jesús a un lugar apartado y solitario? Y esto lo vemos en muchísimos pasajes del Evangelio: para orar. La oración es clave en nuestras vidas y aquí Jesús nos vuelve a dar ejemplo. ¿Qué haría Jesús en un momento de dificultad? Pues ir delante del Señor y ponerse a orar. Recientemente he escuchado personas que me han llamado para comentarme situaciones bastante difíciles, ¿no? De crisis, situaciones muy duras en sus hogares, incluso a nivel laboral también, problemas a veces en las relaciones.
y angustiados por su situación, incluso viviendo una cierta soledad, un cierto rechazo, dificultades de todo tipo. Y siempre mi recomendación es esta. Además de cosas que uno puede hacer desde el punto de vista humano, lo más importante es ir delante de Cristo en el sagrario, es buscar un momento como Jesús lo buscó aquí, un lugar apartado y solitario, que el mejor lugar sin duda es una iglesia delante de Cristo Eucaristía, y poner todo esto en manos de Dios, como que Dios, esto me supera, no sé cuál es la salida de esto, no la entiendo, al menos por ahora no la tengo clara, pero si tú permitiste esto será para algo mejor, que ahora no lo veo, lo pongo en tus manos, ayúdame a resolver esto. Entonces aquí Jesús nos deja este primer ejemplo y en este día, esta meditación, será bueno preguntar cómo tengo yo mi vida de oración, cómo afronto yo los momentos de dificultad en mi vida. Entonces la primera cosa que quería comentar es el tema de la oración. Luego hay un segundo momento que quería hablar con ustedes, que es el tema de la caridad, de la generosidad. Y aquí hay dos actitudes. Primero, voy a hablar primero de la de los discípulos, porque ellos le dicen a Jesús, dice aquí, como ya se hacía tarde, ellos le dijeron, estamos en un lugar despoblado y va a oscurecer. Mejor despide a la gente, que se vayan a sus caseríos y se compren ellos algo de comer. Como que ellos resuelvan. O sea, yo aquí la verdad no me quiero complicar. Vinimos nosotros a un lugar aparte para descansar, para orar. Entonces, ya la gente, ¿sabes? Ya nos está fastidiando mucho, ya hay demasiada gente. Mejor despídela y vamos a dejar esto así. Porque Jesús antes ya había curado personas, ya había dedicado tiempo para ellos. Y aquí pongo la actitud de Jesús de contraposición. Dice Jesús que cuando llegó al lugar y vio una muchedumbre que estaba ahí esperándolos, se compadeció de ella y le dedicó tiempo, incluso a curar a los enfermos. Y aquí viene una reflexión para nosotros. Ante las personas necesitadas que me rodean, personas en mi hogar, yo me compadezco de ellas y les dedico tiempo. Miren, les voy a poner un ejemplo personal. A mi comunidad llegó un padre, un sacerdote, ya mayor, es el mayor de toda nuestra comunidad. Un padre que también se envejeció mucho porque estuvo mucho tiempo trabajando en dos lugares que exigían muchísimo sacrificio y además también él estuvo mucho tiempo muy solo. Vivió en Holanda durante más de 10 años y luego, no sé si unos 13, 15 o 18 años, creo que 18, y luego en una zona de misiones al sur de México, en Quintana Roo, en una zona maya que tenemos nosotros de misiones. Y ahí estuvo otros 13 años, creo. Y es un padre que se desgastó mucho a nivel psicológico, a nivel pastoral, un padre que además también muy intelectual, muy capaz, pero obviamente por su edad y su forma de ser, ¿sabes? Como que nosotros que somos más jóvenes estábamos en nuestro ritmo y el padre se veía muy solo, muy por su cuenta, a veces un poco perdido. Y una vez en estos días me preguntaba, ¿cuánto tiempo dedico yo a atender a este padre? Quizás ofrecerme para decirle, padre, ¿quiere que le lleve al médico? Yo le acompaño. O padre, ¿qué le gustaría hacer para descansar? ¿Quiere ver algo que le guste en televisión y yo le acompaño? ¿Quiere ir a la ciudad y yo voy con usted? ¿Necesita algo? ¿Por qué pasa? Él obviamente también se sentía un poquito quizás desconectado del resto de la comunidad porque obviamente las conversaciones son diferentes. Entonces, esta reflexión se las paso a ustedes. Porque yo me pregunté también, si yo fuera él, ¿cómo me gustaría que me trataran? Me sentiría solo en mi comunidad, sin nadie que se preocupe por mí. Entonces también es bueno nosotros pensar, me estoy compadeciendo de la gente que me rodea, le dedico tiempo y empecemos por la casa y empecemos por los que tenemos una responsabilidad mayor, esposo, esposa, hijos. Realmente les dedico tiempo de calidad. Les cuento esto rápido porque es sumamente importante. En Brasil, una familia que conocí a través de un padre, resulta que el señor, un grandísimo empresario de mucho dinero, un día le cancelan una reunión, llega a la casa más temprano y su hija está haciendo la tarea. Él, como nunca había visto a la hija haciendo la tarea, le impresionó y le dijo, mira, qué ordenada estás, qué dedicada y tal. Y ella le respondió, papá, pero tú nunca estás aquí para ayudarme a hacer las tareas, ¿no? Y esto golpeó el corazón del hombre de tal manera que vendió su empresa, compró algo un poco más
pequeño que lo que tenía, que le implicara menos trabajo, y para dedicarse a los hijos. Y a partir de ahí, él mismo los llevaba al colegio, los buscaba, estaba a tiempo con ellos en sus quehaceres o para convivir y estar tiempo con ellos, ¿no? De hecho, esta persona, esta familia, hace poco tuvo contacto con este padre de Brasil y lo invitó a Medjugorje para acompañar a su familia, a sus hijos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es, soy capaz de darme cuenta el tiempo que le dedico a los demás y soy capaz de sacrificar cosas grandes, como este empresario que sacrificó incluso su empresa. No es que se hizo pobre, pero sí dejó de percibir quizás la cantidad de dinero que percibía antes, ¿no? Con tal de darle prioridad a lo que hay que darle prioridad, a amar de verdad y ser generoso. Y por último termino con la Eucaristía. Hablamos de oración, hablamos de que Jesús atiende, se compadece, no solo cura a las personas, sino que hace el gran milagro de la multiplicación de los panes. Y sabemos que este milagro es sumamente importante. En los evangelios aparece creo que unas 6 veces, y es obviamente un milagro cargado de simbolismo, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento Moisés y Elías, también Eliseo, habían dado de comer a la multitud en el desierto en periodos de sequía y de hambre, pero Jesús cumple en plenitud no solo estas figuras del Antiguo Testamento, sino que además muestra este corazón lleno de misericordia, el corazón que se compadece y ese poder divino para demostrar que es el enviado del Hijo de Dios. Este poder divino se demuestra en la multiplicación, ¿no? De repente, ¿de dónde empieza a salir? Si todo el mundo está viendo 5 panes, ¿de dónde salen esa cantidad para más de 5.000 personas? Que luego incluso sobran canastos, ¿no? Ahí Jesús también muestra su poder, muestra que es de origen divino. ¿Y por qué digo que este milagro hace referencia a la Eucaristía? Una de las cosas es porque las palabras que dice Jesús se parecen a las palabras que se usan para la Eucaristía. Dice, tomó los panes, en la Eucaristía decimos tomó el pan, pronunció la bendición, eso también lo hizo en la Eucaristía, lo partió, también lo hizo en la Eucaristía, se los dio a los discípulos, y eso también lo dice en el relato de la Eucaristía. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Que ese pan que Jesús multiplica para la gente también de alguna manera es el pan que multiplica para nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía. Y es el pan que nos da la verdadera vida, la vida eterna. Jesús intenta demostrar aquí que tiene la capacidad no solo de saciar nuestra hambre física, sino de saciar sobre todo nuestra hambre espiritual. Entonces hoy, para no alargarnos más, que ya me pasé del tiempo, recordar estos 3 elementos importantes que Jesús nos deja como ejemplo y que nos invita a vivir, que es la vida de oración, la generosidad, la caridad y la vida eucarística. Alimentarnos de verdad de Cristo en la Eucaristía, acercarnos a Él, hacer visitas, buscar a Cristo en el sagrario para poder alimentar nuestro corazón y saciarlo, porque solo Él y nada de las cosas del mundo lo puede saciar en plenitud. Que esta meditación te ayude a crecer en tu vida espiritual, que pases un feliz día, una feliz semana y que Dios te bendiga. Te habla el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y también en esta plataforma que ha sido de mucha ayuda para nuestra formación, que se llama Be New Fire. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.